Vamos a empezar el vídeo de hoy de una forma diferente, así que voy a empezar por el final, que es cuando encontré de casualidad este centro comercial en Tirana, justo cuando estaba caminando por la ciudad y entré a ver lo que tenía. Lo que me encontré fue un sitio muy moderno con 7 plantas de altura y mucha variedad de tiendas para visitar. Lo que más me gustó es que era muy tranquilo para ser un shopping center, ya que por lo general suelen estar muy llenos de gente. Y a los pocos minutos ya me quiero salir de allí. En cambio, en este se estaba muy relajado. El centro Toptani, llamado así porque es de una familia muy conocida en honor a un líder militar albanés del siglo XIX. Los Toptani eran una familia de terratenientes albaneses que aprovecharon el poder que les habían conferido los otomanos. Es un centro comercial grande, moderno y atmosférico, con ascensores y escaleras mecánicas que te van a entretener solo con ver cómo sube y baja la gente. En cambio, si te vas al exterior puedes ver otro tipo de mercado ya más local, como es el mercado de agricultores, un lugar diferente donde se venden productos más artesanos como textiles y alimentos más particulares. Es un mercado popular con frutas, verduras y souvenirs. Está totalmente renovado, aunque con aire antiguo. También puedes encontrar tabaco de picar, pipas de fumar y todo tipo de cachivaches. Y ahora que ya vimos algo de Tirana que me resultó interesante mostrar de inicio, vamos a retroceder unas horas antes en la ruta para ver cómo fue realmente la llegada a esta ciudad tan representativa de Albania y ver las primeras impresiones de tal evento a esta altura del viaje. Bueno, pues estoy yendo hacia la capital, a Tirana. Llevo más de 2 horas de viaje. ¿Qué pasa? Que hoy dormí poco, tenía que dormir un par de horas más y me está entrando el sueño en moto y lo que hago es parar continuamente a tomar algo, un café, a estirar las piernas para despertar un poco. Se ve que va a haber mucha gente, mucho tráfico porque están pasando coches sin parar, coches y camiones seguido. Todos se dirigen allí a hacer negocios y a llevar mercancía. Entonces allí vamos, va a ser un sin parar. La capital es enorme y está llena de hostel. Ya reservé un hostel también, muy barato, en 9 euros. Me sale más económico que en Vlorë. Y creo que son mejores, más grandes. Entonces vamos a ver qué tal está y si tiene sitio para guardar la moto allí dentro, a ver si tiene algún garaje o algún jardín. En Tirana nos vamos a encontrar con un montón de sitios interesantes para visitar, así que haré una selección de lo que mejor vea. Lo que sí que voy a hacer cuando llegue al hostel va a ser dormir una horita o así, que estoy cao, he hecho polvo. Muchos días de viaje, durmiendo cada día en una cama distinta, pocas horas, al final te pasa factura. En el hostel este último que dormí, en Vlorë, conocí a una chica brasileña que yo pensé que era inglesa. Hablaba perfectamente el inglés y estaba hablando allí con un tío de California. Claro, estaban hablando en inglés los dos. Pues al final me entero que la chica era brasileña y que también estuvo en España y hablaba español perfecto también.
Yo flipando ya con la chica esta, sabía de todo. Y también sabía italiano. Y llevaba más de un año viajando por aquí de voluntariado. No le quise preguntar qué tipo de voluntariado hacía porque ya debía ser un poco pesado, ¿no? Muy simpática la chica. Y el californiano siempre le estaba tocando la guitarra. Estaba cantándole. Se llevaba muy bien. Debían llevar tiempo ahí juntos los dos en el hostel. Pues así está la capital. Está llena de gente y de coches por todos los lados. Es una pasada. Hace un poco de calor, 30 grados. Y a ver si llegamos al hostel que está cerca ya, 11 minutos. Por aquí pasa un río. ¿Qué pasó, bro? Aquí pita todo Dios. Todos están estresados. Es que con tanto tráfico, la verdad. Esto aguantarlo un día está perfecto, pero ya toda la semana, imagínate. Qué buen paseo este, mira. Cubierto todo con árboles. Me encanta esto. Qué bonito. Bueno, vamos atentos al GPS, que si no vamos a tener que dar más vuelta. 10 minutos y acercando. Uf. Pues está por aquí. Pero yo aquí no veo nada de nada, como siempre. Buah. Buff Hostel Tirana. Pues tiene que estar por aquí, según esto. Este es el hostel que encontré por aquí. Estuve durmiendo ayer muy bien y me voy a quedar otra noche más. Esta es la habitación, la cama que me tocó, bastante cómoda. Es aquí para poner las cosas, para cargar el cargador. Está bastante bien, ¿eh? Lo malo es si te toca una altura de estas. Estás súper alto, a 2 metros de altura. Mejor siempre es la de abajo. Unos armarios. Puedes meter la mochila dentro. Esta es la vista. Y sales a la calle. Es el hostel Buff. A las 7 de la mañana y ya está abierto el súper, el Spar. De 7 a 10. Aquí trabajan súper temprano.
aquí un café macchiato, que es como un café cortado, nos cuesta 80 leks, son 80 céntimos, no llega al euro. En este sitio, que parecía ser un museo nacional muy importante, ya que las señoras de la limpieza se esmeraban muchísimo en limpiar una por una todas las estrellas que estaban pegadas en esa pared algo oscura. Yo creo que debía ser una representación especial de algún evento histórico. En Albania, los búnkeres que alguna vez fueron secretos de Estado se han transformado en museos y espacios de arte. Esta es la entrada del Bunk-ar 2, ubicado en la Plaza Skanderbeg, en el centro de Tirana. Es un museo de historia y arte y se encuentra dentro de un refugio nuclear subterráneo de la época comunista. La entrada está diseñada para parecerse a uno de los búnkeres de artillería de 2 personas que se encuentran por todo el país. Además, los antiguos búnkeres militares se transformaron en una mezcla entre museo de historia y galerías de arte, que salpican los barrios que antes estaban reservados solo para altos cargos del partido. La Plaza Skanderbeg debe su nombre a un héroe nacional de Albania. Es la plaza principal de la capital de Tirana. Todas las carreteras de Tirana parecen conducir a esta plaza bastante grande, que ha sido objeto de varios planes de reconstrucción desde hace varios años. Muchos de los edificios originales de la plaza fueron destruidos durante la época comunista, pero quedan algunas estructuras más antiguas, como a principios del siglo XIX, alguna mezquita y la torre del reloj. En 1968, una estatua de Joseph Stalin fue reemplazada por el monumento Skanderbeg, en honor a un noble que una vez resistió la invasión otomana. El monumento ecuestre mide 11 metros de altura, representa a Skanderbeg a caballo con armadura completa y con una bandera albanesa ondeando al lado. La comida tradicional albanesa es muy variada, ya que tiene influencias históricas de varios países por los que fue invadida. Es por ello que puedes probar hasta 20 platos típicos diferentes e incluso alguno más, donde suele destacar un tipo de carne llamado tabekosi. Es como un guiso de cordero o ternera con salsa de yogur, con huevo, muy sabroso y reconfortante para probar.
aunque a mí lo que más me gustó fueron los kebabs albaneses, que los comía casi a diario, ya que es una comida rápida, abundante y siempre deliciosa. Bueno, aquí queda bien. Es un minuto que voy a comprar un helado de esos de cucurucho. Un helado de cucurucho rojo. Vas a flipar la pinta que tiene eso. Hola. Aquí tenemos el famoso helado rojo de cucurucho. Muy bueno. We used to dance the night away, hang out the whole next day.